renunciar a mi cargo de presidencia. ¡Que viva la Policía Nacional! Ha sido descarado el fraude que se ha montado. Se ha consumado el golpe más nefasto de la historia. Que este juicio es ilegal de principio a fin. Condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años. Están juzgando de manera arbitraria. La expresidenta de Bolivia continúa encarcelada en el penal de San Pedro, a pesar de las denuncias de violación de derechos que su hija viene realizando ante todas las entidades internacionales buscando justicia. Morales celebró el año pasado su condena a 10 años de prisión por los delitos incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. ¿Pero tiene razón? ¿Fue acaso la expresidenta una golpista? ¿Qué fue lo que realmente pasó durante su atropellado mandato? Para entenderlo, hoy vamos a repasar un poco los hechos. En octubre del 2019 se celebraban elecciones generales en Bolivia, en las que se escogería al próximo presidente del país para el periodo 2020-2025. Los candidatos al cargo eran Carlos Mesa del Partido Comunidad Ciudadana y Evo Morales del movimiento Socialismo El MAS, quien pretendía reelegirse por tercera vez tras casi 14 años en el poder, a pesar de que la Constitución solo permitiera una sola reelección. El problema empieza cuando el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia detuvo el conteo de votos al 83%, conteo que mostraba a Mesa y Morales en segunda vuelta. Al día siguiente, el conteo se reanudó al 95% y mágicamente Evo Morales resultaba ganador en primera vuelta. Esto motivó a que los observadores internacionales y la oposición exijan las anulaciones de las elecciones por fraude electoral. Inmediatamente se activaron las protestas en todo el país y el jefe de las Fuerzas Armadas, William Scaliman, instó a Morales a renunciar. El 10 de noviembre, junto a Morales, renunciaron en bloque su vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente del Congreso y el primer vicepresidente del Senado, y aparentemente también la primera vicepresidenta del Congreso, todos ellos políticos del MAS. Con ello, la línea sucesoria recayó en la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, quien tras algunos días de caos juramentó el 14 de noviembre como presidenta y tomó las riendas de un país en llamas. En adelante, el MAS denunciará que Áñez había hecho un golpe de Estado de la mano de los militares y la cuestionarán por gobernar desde el mismo 10 de noviembre antes de que el Congreso aceptara las renuncias. Mientras tanto, los simpatizantes de Morales marcharon contra el régimen y tras enfrentamientos con las fuerzas del orden fallecieron al menos 20 personas en las provincias de Sencata y Sacaba. 6 días después, Jeanine Áñez convocó a elecciones para octubre del 2020, pero a pesar de ello insistieron en calificar a Áñez de golpista. ¿Les suena familiar al Perú? Tras un año de gobierno de Áñez, Luis Arce, el exministro de Economía de Morales, ganó las elecciones y asumió en noviembre del 2020. A partir de este punto, toda clase de argumentos fueron usados en contra de Áñez para encarcelarla, y en marzo de 2021 se ordenó su prisión preventiva por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Tras más de un año en la cárcel, Áñez fue sentenciada a 10 años, pero no por estos delitos, sino por incumplir su deber y violar la Constitución, gracias a que Susana Rivero, quien fuera la primera presidenta del Congreso, argumentó que nunca había renunciado, por lo que Áñez sería una usurpadora. Algo que parece a todas luces mentira, ya que existe un tuit en el que comparte su carta de renuncia, tuit que fue verificado por un portal boliviano a través de las huellas digitales. El juicio de Áñez ha sido cuestionado y denunciado por la Oficina de Alto Comicio de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU y el Parlamento Europeo. Los motivos: no respetar los derechos al debido proceso, impedir la asistencia presencial de Áñez a sus audiencias, el uso excesivo de la prisión preventiva, el limitado número de testigos y acceso a pruebas testificales, y además la ausencia completa de neutralidad de las instituciones judiciales que han sido copadas por el MAS, como denuncian estos mismos organismos. El delicado estado de salud de Áñez, tras meses de una prisión a todas luces arbitrarias, es una de las muestras más concretas de que la dictadura se viene gestando en Bolivia, según evidencia el índice de democracia de The Economist. Es así como estos señores bolivianos pretenden darnos lecciones de constitucionalidad y democracia. Cuéntame tú qué opinas sobre este caso. ¿Es Jeanine Áñez una presa política o una golpista? Déjamelo en los comentarios.